Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles para estudiar hoy jueves 5 de enero el Espíritu Santo y la Palabra. Ese es el título para el día de hoy. Cuán importante es el Espíritu Santo y cuán importante es la Palabra, las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia a los seres humanos, no nos guiará contrariamente a la palabra de Dios en ningún aspecto. ¿Qué nos enseña el estudio de hoy? El Espíritu Santo es el autor de este sagrado libro que tenemos con nosotros. Y el Espíritu Santo, ya vimos, es Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el Espíritu Santo no se va a arrepentir de algo que escribió o que ya dijo y va a decir me equivoqué. No. Todo lo que Él ha inspirado y ha revelado a los santos hombres de Dios para que escribiesen es bueno, y bueno en gran manera para nosotros los que estamos en el tiempo del fin. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Espíritu Santo no va a ir contrario hoy en este tiempo de la palabra de Dios. No va a decir otra cosa de lo que ya Él dejó que los profetas o los apóstoles escribiesen, porque lo que estos santos hombres de Dios escribieron fue la voluntad de Dios expresada con pensamientos humanos, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso nos dice en San Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿qué nos dice? Algo que tenemos y lo conocemos. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñad también la podemos poner como escudriñas las Sagradas Escrituras en presente. Escudriñas las Sagradas Escrituras o escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que encontramos también en el verso 46. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué andamos buscando? ¿Por qué vamos a la iglesia? Buscamos una sola cosa:
la vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo. Nos lo dice, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Buscamos, como dice acá, en el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es lo que buscamos, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Porque los seres humanos, seres que hemos caído por el pecado, y por consiguiente la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos amar a Cristo y anhelamos la vida eterna, pero no permitimos que la palabra escrita nos hable a nuestro entendimiento? O cuando nos habla, la ignoramos y queremos la vida eterna. Miren lo que nos dice San Juan 7:38. También está ahí, que lo leamos. San Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante la Escritura, la palabra de Dios, para mi salvación. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra escrita, ese libro de texto que necesito escudriñar, que necesito estudiar, porque en ella encontraré la joya de gran precio. ¿Y quién es la joya de gran precio? Nuestro Señor Jesús. Y encontraré aquí en su palabra cuál es la voluntad de Él para mí, cómo debo de vivir. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos estudiar la Biblia? Porque me descubre mi pecado, y como me agrada, quiero seguir viviendo sin sin que la Biblia me redarguya. Pero estamos equivocados, porque ya nos redarguyó y estamos en desobediencia. Entonces vemos que, como decía aquí en San Juan 7:38, el que cree en mí. Todos decimos creer en Jesús. Si usted va a una persona que guarda el domingo y le dice que cree en Jesús. Si va a un adventista, le va a decir, sí, creo en Jesús. Todos decimos creer en Jesús, pero la palabra creer en Jesús no es solamente tener un conocimiento de que Él vino, nació, vivió, murió en una cruz, que es mi Salvador. No basta creer eso.
Lo que dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como me lo han enseñado, no como yo quiero comprenderlo, no, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura me enseña cómo debo de creer, qué cosas debo aceptar y qué cosas debo de dejar en mí. La palabra de Dios es perfecta y es eterna. Y necesito entonces permitir que ilumine mi mente oscurecida por el pecado. Por eso es que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Debo de hacer de la palabra de Dios la lámpara que dirija mi mente, mi vida, pero de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Pero fíjense lo que nos dice aquí la lección. Algunas personas afirman tener revelaciones e instrucciones especiales del Espíritu Santo que son contrarias al claro mensaje de la Biblia. Y eso hoy en estos postreros tiempos, eso es muy popular. No olvidemos que hay alguien que anda como león rugiente buscando la manera de engañarnos, de desviarlo del camino, de sacarlo del camino que lo lleva a la salvación y ponerlo por otro camino. No lo quiere sacar de la iglesia. Ahí quiere que esté, pero que usted esté caminando por el camino incorrecto. Sí, va a andar con la Biblia bajo el brazo, pero creyendo un mensaje que no vino de Dios. Por eso es que el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Permite que el Espíritu Santo te hable. Escucha la voz del Espíritu Santo. No te dejes llevar por el mensaje de otro, sino toma tiempo tú. Diariamente toma tiempo para escudriñar y permitir que el Espíritu Santo te hable. Eso es de vital importancia en este tiempo, porque hay muchos que utilizan porciones de la palabra de Dios, pero también utilizan porciones de sus propias palabras para decirlas con aquellos que estudian, con aquellos que van a la misma iglesia y le presentan una palabra ya adulterada que va a ocasionar problemas espirituales en aquella persona que no tiene cimentada su fe en un escrito está. Por eso es que es muy importante, querido hermano, hermana, que tome tiempo usted para estudiar usted por sí misma la palabra de Dios. Usted dirá, pero yo no la entiendo. Siga y tome tiempo, pídale al Espíritu Santo que la capacite, que le dé entendimiento, y el Espíritu Santo se lo dará. Sigue diciendo, cuando quiera que la palabra inspirada y escrita de Dios sea anulada y se evada su claro mensaje, estaremos caminando por terrenos peligrosos y no estaremos siguiendo
al Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo sabrá usted si alguien le está dando un mensaje equivocado? Solamente si usted toma tiempo para escudriñar la Biblia. Allí se va a dar cuenta usted quién le habla la verdad y quién no. Por eso es que el Señor nos está invitando a que escudriñemos la palabra de Dios para no ser engañados, porque se levantarán, dice, muchos Cristos en los postreros días. O sea, en nuestros días se levantarán falsos Cristos, falsos maestros. ¿Y cómo podremos nosotros saber si lo que nos están explicando es verdad? Solamente por cuando usted sea un escudriñador de la palabra de Dios. Y dice así en la lección: únicamente la Biblia es nuestra salvaguardia espiritual. Solamente la Biblia es una norma confiable para todo asunto de fe y práctica. Solamente la Biblia. Por eso, hermano, hermana, que este nuevo año que está comenzando, haga usted del estudio de la palabra algo vital e indispensable en su vida diaria. Tome una media hora, levántese más temprano y verá cómo le va a beneficiar esa media hora en todo el resto de su día, en todo el resto de su vida espiritual, en su relación con Jesús. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Si usted toma esa media hora diaria, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice, le hablará a usted. Y además de hablar, le dice, grabará. Dice, la verdad en su mente, en su corazón. Y así, el error no va a penetrar en su mente, porque usted sabrá la verdad y rechazará el engaño, el error. Por eso ahí dice, así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Usted quiere estar con Cristo por la eternidad? Así es que entonces, tome tiempo diario para poder conocerle, para poder usted escuchar cuál es su voluntad, para permitir que Él, dice, subyugue su espíritu a Él. Elena de White ha dejado muy en claro que el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la palabra, o sea, para invalidar la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe de ser probada. No podemos decir esto acepto y esto no. Esto está equivocado, porque hoy en día se han levantado muchos que se dicen teólogos para decir que la Biblia está equivocada, que no quiere decir eso. Así es de que también podemos decir ancianos, hombres que en un tiempo hablaban lo correcto, últimamente, por haber permitido que el espíritu de error llegase a sus vidas,
por X razones, entonces están enseñando un evangelio que no es el verdadero. Por eso debemos nosotros abrir nuestra mente al Espíritu Santo y que sea Él el que nos hable y haga ver el error que muchos, y nosotros no caigamos en ese mismo error, porque podremos caer y ser instrumentos también de error, de estar enseñando lo que no es verdad. Y hay de aquel, dice la palabra de Dios, que le agregue o le quite a la palabra de Dios. Ay, hermano, que no caigamos nosotros en eso. Sigue diciendo, el Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Dice, el Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios. La palabra de Dios la ha dado el Espíritu Santo para que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios y la obedezcamos. Pero hoy en día se dice que para poder tener el Espíritu de Dios hay que hacer o hablar en lenguas o hacer otras cosas. Pero vemos que el Espíritu Santo, como dice aquí, nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios, sino al contrario. El Espíritu Santo nos es dado para que la palabra de Dios brille, porque es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que está con nosotros, el que nos da claridad de la voluntad de Dios a través de la palabra. Por eso dice, más bien trabaja en armonía con la Biblia y a través de ella para atraernos a Cristo y hacer así de las Escrituras la única norma de espiritualidad bíblica auténtica. Es la Biblia y únicamente la Biblia la que nos da una claridad que nos lleva a Cristo. Podemos estar seguros de que cuando aparece alguien haciendo afirmaciones que contradicen la palabra de Dios, esa persona no está hablando la verdad. Por eso es que es muy importante conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para no ser engañados y no permitir que otros sean engañados. Tenemos que hablarle nosotros la verdad, tal como está escrita. La palabra de Dios dice así, y entonces podemos nosotros con seguridad rechazar el pecado, rechazar el error, rechazar las malas enseñanzas para nosotros y para otros también. Porque vendrán muchos a nosotros a preguntarnos, mire, ¿es esto verdad? ¿Qué les responderemos? No podemos juzgar, dice, los corazones ni los motivos. No porque tal o cual persona la hemos escuchado decir algo contrario, no lo juzguemos. En vez de eso, ayudémosle, no a que siga en el error, sino a salir del error. Si Él permite, hablemos y digamos, mira, la palabra de Dios dice así, no es como tú lo estás enseñando, como tú has captado, es así. Y muchos, dice, no todos, muchos aceptarán la verdad como es
y saldrán del error. Por eso dice, no podemos juzgar los corazones ni los motivos. No obstante, si podemos juzgar la teología, y la única norma que tenemos para hacerlo es la palabra de Dios. Como un escrito está. Mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía para el día de hoy, jueves 5 de enero. Las joyas de la verdad yacen dispersas por el campo de la revelación, pero han sido sepultadas bajo tradiciones humanas, bajo dichos y mandamientos de hombres, y la sabiduría del cielo ha quedado casi ignorada. Satanás ha logrado hacer creer al mundo que las palabras y las adquisiciones de los hombres son de grande consecuencia. Hay venas de verdad que descubrir todavía, pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Un pasaje de la Escritura resultará ser una llave que abrirá otro pasaje, y de esta manera la luz se derrama sobre el significado oculto de la palabra. Comparando diferentes textos que tratan del mismo tema, considerando su relación mutua, quedará en evidencia el verdadero significado de las Escrituras. Esto se encuentra en Consejos para los Maestros, página 422. En las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En aquel entonces, los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es la única que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir. Y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Jesús era ya la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo provino de Cristo. Ese primer rayo de luz que penetró sobre la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo provino de Cristo, y de Él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último. Patriarcas y Profetas, página 383. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. A
que el que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Palabras de vida del Gran Maestro, página 98. Así es de que, queridos hermanos, al haber estudiado el día de hoy el Espíritu Santo y la palabra, al final nos hace unas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas claramente contrarias a la palabra de Dios que ciertas personas están intentando promover en la iglesia? ¿Has llegado a escucharlas? ¿Cómo has respondido? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Número 1, las personas que promueven esos errores. Y número 2, los errores mismos. ¿Cómo debemos de responder? Recuerda que el Señor ama a los pecadores, aunque aborrece el pecado. Así, aquella persona que esté enseñando cosas erradas, equivocadas, puede ser que eso es lo que aprendió. Nosotros que tenemos la verdad, ayudémosle. Si es que se deja ayudar, si no, soltémosle. Pero tengamos cuidado que otras almas en la iglesia sean impregnadas del error. Cuidemos de que eso no ocurra. Bien, mis queridos hermanos, haga de la palabra de Dios el instrumento que el Señor tiene para hablarle a su corazón. Y el Señor quiere hablarle a usted día a día. ¿Lo escuchará? Si es así, habrá un crecimiento en usted. La luz brillará cada día más en usted. Y será de gozo, de felicidad para su vida. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Bendiciones para usted. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.